Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Si se conecta más gente, los voy a ir admitiendo, pero ya son casi 10. Tal vez las personas lo vean en diferido, que es otra posibilidad, pero siempre es más interesante que sea por lo menos un diálogo compartido en el momento, por más que nos separe la pantalla. Bien, bueno, entonces hoy comenzamos el segundo encuentro de este curso sobre el adolescente actual, nuevos síntomas. Eh, Recordamos así rápidamente lo que trabajamos la vez anterior. La vez anterior trabajamos nociones del psicoanálisis, sobre todo freudiano, respecto del adolescente y del psicoanálisis en general. Es decir, el psicoanálisis que requiere de un síntoma para poder operar, requiere de la transferencia para poder operar también. Y habíamos visto que el síntoma, el trabajo del analista es la interpretación permite descifrar los contenidos inconscientes que se ocultan tras el síntoma o en el entramado del síntoma, y veíamos que para Freud el complejo de Edipo era central en esa formación, en ese desciframiento, con la figura del padre como central. Eso en el psicoanálisis eh, básico, digamos, para pensar de manera básico en el sentido de las nociones básicas, para pensar un psicoanálisis y un psicoanálisis, la práctica psicoanalítica como tal. Y luego habíamos visto que según Freud, en el adolescente la figura del padre es central porque en ese momento de pasaje, en esa etapa de pasaje, de lo que se trata por sobre todo es de la separación de esa figura central, de la que se había identificado previamente. Por supuesto está la metamorfosis, perdón, voy a abrir la ventana, hace calor. Está el- la noción de metamorfosis de la pubertad como un momento específico de cambio, un cambio psicofísico que produce un corte de la niñez, se abandona la niñez y se entra en otra etapa. Y habíamos visto cómo eh, estas características, a grandes rasgos del psicoanálisis, sobre todo de Freud, para concebir el adolescente, mm, en la actualidad pensamos que están modificadas. Y pensamos que están modificadas debido a una noción ya lacaniana y no de Freud, que es el declive del nombre del padre. Es lacaniana, pero hoy en día ya es una noción estudiada por todas las disciplinas humanísticas y más allá seguramente también. El declive de la autoridad en la cultura, cuyo representante era el padre. Esto habíamos visto en la primera clase. Hoy vamos a ver nociones más generales respecto de la adolescencia. ¿M? Vamos a tomar el libro de David Le Breton, que les comenté. Después yo les voy a mandar una breve minuta con la bibliografía. David Le Breton es un sociólogo francés que escribió un libro que se llama Una breve historia de la adolescencia, y también vamos a trabajar mi libro Bullying ni Nica tienen los adolescentes, que también les voy a pasar los datos bibliográficos, donde en los primeros capítulos trabajo la noción también de adolescencia de manera general, la subjetividad contemporánea y la adolescencia general y la adolescencia contemporánea, para luego adentrarnos en algunos síntomas específicos. ¿Qué nos dice Le Breton sobre la adolescencia? La adolescencia es una construcción social.
La adolescencia como tal no es una categoría que haya estado siempre, ¿m? Como el niño, por ejemplo. El niño es una entidad que no se duda de su existencia. Lo mismo un anciano. Eh, Tienen características específicas. La adolescencia no es una noción, no es una categoría que haya existido siempre, ni mucho menos. Es una categoría social que surge en determinado momento de la historia. Él trabaja, por ejemplo, la idea que para uno tal vez es difícil de- de concebir que, por ejemplo, en la época antigua, en la Grecia antigua y en la época romana, el adolescente como tal no existía. Se pasaba de la niñez a una entidad nueva que estaba marcada así por la metamorfosis de la pubertad, es decir, por las características psicofísicas y sobre todo físicas que modificaban el estatuto de esa persona. Y a partir de ese momento los niños o los púberes, los púberes eran separados de la familia nuclear e incluidos en las obligaciones sociales y políticas. A los varones se los preparaba para la guerra, para las cuestiones de Estado, a las mujeres se las preparaba para gestionar la vida familiar. Es interesante pensar eso porque el sistema patriarcal estaba en toda su potencia. No olvidemos que en el derecho romano de esa época está la figura, y de ahí proviene, continúa hasta nuestros días, de la patria potestad. La patria potestad es el poder del padre. El poder del padre, sobre todo en el Imperio Romano, nos cuenta Le Breton, eh, el poder del padre era por sobre los hijos, sobre la mujer, sobre sus esclavos, por supuesto, y sobre los hijos, el poder del padre funcionaba hasta la muerte de su figura, de su persona. El hijo podía casarse, podía tener hijos y a su vez tener esa misma poder sobre su esposa y sobre sus hijos, pero al mismo tiempo estaba subyugado por el poder del padre. Y, es decir, había por un lado una vinculación al padre que vemos no eh, no sufre la crisis que sufre, que vemos como indica Freud, las particularidades que sufre cuando existe la noción de adolescencia, sino que el padre tiene su potestad sobre el hijo hasta su muerte, hasta la muerte del padre. Y esa característica también hace que la adolescencia como tal no exista. Es decir, vamos a ir viendo qué quiere decir la adolescencia. La adolescencia como momento de pasaje, la adolescencia como un estado. Y en la Edad Media y hasta la Revolución Industrial, y la Revolución Industrial incluida, hasta la Revolución Francesa, pero incluidas ellas y bastante tiempo después, bastante tiempo más, el, tampoco existía ese estado, el estado de adolescencia. El niño pasaba de ser un niño a ser un adulto rápidamente. ¿Y qué quiere decir que pasaba a ser un adulto rápidamente? Que el niño podía bien ser una categoría, un ente en el sentido de una entidad al cuidado
de los adultos, de la madre, del padre, pero rápidamente de tutores, de comadronas, etcétera, o podía muy rápidamente incluirse en el mercado laboral, en el trabajo. Recordemos que hasta, y sobre todo con el nacimiento con la revolución industrial, pero antes en la Edad Media también, en los niños, sobre todo de las capas bajas, desde los 5 o 6 años, de que tenían un poco de fuerza, colaboraban o en el campo o en la fábrica o estaban relacionados a un artesano, a un comerciante eh, para, para aprender el oficio. ¿M? La Revolución Francesa, que está de la mano de la Revolución Industrial, mm, produce, por otro lado, como ustedes saben, el auge, ¿no? El ascenso de una categoría nueva en la sociedad que es la burguesía. ¿M? Y es la burguesía la que genera la Revolución Francesa que mm, echa por tierra las monarquías, donde la figura del rey como sucedáneo de Dios y por lo tanto representante de una autoridad total es derrocada. En la medida en que asciende la burguesía al poder y se instala la república, nos cuenta Le Breton, también la familia como tal, la familia tal como la conocíamos hasta hace poco, porque ya creo que tiene otras características, la familia nuclear donde el hijo, la familia nuclear con la libre elección de los cónyuges y donde el hijo tiene un rol fundamental y un rol protagónico fundamental, eh, es a partir de ese momento. Es a partir del auge del ascenso y la consolidación de la burguesía como tal. ¿M? Por supuesto, esto surge a fines del siglo XVII, XVIII, perdón, fines de 1700, 1800 se va consolidando, en 1900 toma una forma que conocemos más, que es la del siglo pasado, donde nace, por supuesto, el psicoanálisis. Y, y a partir de ese momento surge y de manera paulatina y no de manera universal, la formación escolar. La formación escolar tampoco era de toda la vida, se rastrea en la historia con tiempos muy precisos, la formación escolar obligatoria, digo. Y la formación escolar obligatoria, tal como la conocemos hoy, que parece que hay proyectos de modificarla, leía hoy en el diario, está fechada, ¿m? Está fechada a partir del siglo XVII, siglo XVIII, fines del siglo XVIII y por sobre todo el siglo XIX, donde comienza a instituirse la idea de la escolaridad para los menores. Por supuesto que las universidades existen desde la Edad Media, pero no por eso tenía la forma, la formación del individuo, el derrotero que conocemos hoy, es decir, la enseñanza inicial, primaria, secundaria y universitaria, sino que en determinado momento nace la escolarización, primero la primaria, no para todos, por supuesto, no todos los niños eran escolarizados, las clases bajas quedaban por fuera, las mujeres quedaban por fuera y de hecho las mujeres se incorporan a la enseñanza secundaria obligatoria, creo que de manera tardía en el siglo XX, obligatoria. Eh, ¿Qué produce esto? ¿Qué produce estas características? Produce el ascenso de la burguesía, la conformación de la familia nuclear y la escolarización
obligatoria, paulatina en las sociedades, produce que se vaya mm, elastizando, estirando, ese periodo que no existía. eh, Perdón, hay una, no sé si no se escucha. Alguien que tiene un problema con el audio, pero tengo un llamado. A ver, aguárdenme un segundito. Eh, Perdonen, ¿eh? Bueno, disculpe, tenía un llamado que tenía que atender sí o sí. Eh, estas tres características, el auge de la burguesía, la conformación de la familia nuclear, es decir, padre, madre, hijo, y la introducción de la enseñanza obligatoria paulatinamente, van conformando lo que David Le Breton llama el estatuto de la adolescencia. Es decir, una franja que no es ni la niñez ni la juventud, porque ese pasaje que les decía anteriormente, que era automático, de la niñez al estado adulto, a las características de los derechos y obligaciones de las personas adultas, por supuesto, estaba intermediado por unas características psicofísicas que eran por lo menos de joven y no, bueno, una diferencia entre un adulto de 40 años y un mozo de 15 20 años, etcétera. Lo mismo a las mujeres. Le Breton habla de un acontecimiento de las sociedades arcaicas, de las sociedades tribales, pero también de las sociedades tradicionales hasta el siglo XVIII, incluso principios del siglo XIX, que son los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación permitían, ya no hablamos de la Grecia antigua ni del Imperio Romano, sino de las sociedades posteriores o incluso las tribales que pueden ser también posteriores, por supuesto, a esa época, tanto en América, en África, en Indonesia, etcétera. Le Breton habla de la eficacia de los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación que producían un pasaje de la niñez a la adultez y no a la adolescencia, porque la adolescencia nace con estas características que les decía recién. La característica de los ritos de iniciación es que ese pasaje era un pasaje de una solidez simbólica muy grande, porque es un ritual, un dispositivo, un acontecimiento que se produce a nivel de la comunidad en la que el niño atraviesa ese rito que puede durar horas, que puede durar varios días, que puede durar semanas, atraviesa ese rito con las características que cada sociedad le impone, eh, amortiguado en el marco de una comunidad, organizado por una comunidad.
y hace ese pasaje, que tiene características particulares que ahora vamos a ver, hace ese pasaje amortiguado para hacer una transición de un lugar que era la tutela de los padres a la tutela de la sociedad, ¿m? Con derechos y obligaciones de la comunidad, que lo considera un integrante más que es... que tiene derechos, pero que también está sujeto a las leyes de esa sociedad. Las características de esos ritos eh, son distintas en cada sociedad, pero su particularidad es que afectan el cuerpo de la persona, de ese niño que va a dejar de serlo para hacer un pasaje a la edad de adulta. Pueden ser laceraciones, puede ser una circuncisión, puede ser una extracción de dientes, pueden ser tatuajes, pueden ser cortes. Todas esas características que que requieren de una cuota de dolor por parte del iniciado son vividas, sin embargo, dice Le Breton, con alegría por parte de aquel que atraviesa el rito. Y en lo que se produce es un dolor que es vivido con gratificación y una marca en el cuerpo que debe quedar testimoniando de ese pasaje de niño a la edad adulta. O por lo menos a ya no formar parte de la familia, quedar por fuera de la familia, es decir, desprenderse del ámbito familiar para pasar a formar parte de la comunidad de los hombres o de la comunidad de las mujeres según el sexo. Esos ritos desaparecen con el auge de estas tres características que les decía anteriormente, de la burguesía, la escolaridad y la familia nuclear. Esos ritos desaparecen concomitantemente y dan nacimiento, por lo tanto, a ese estado que es el de la adolescencia, que no era un estado que existiera como tal. ¿M? Es interesante para dejar picando como ciertos signos, para pensar en la actualidad, si hay resabios en la actualidad en el adolescente de esas características filogenéticas, como las llamaba Freud, es decir, la herencia que se transmite en el tiempo, eh, con las particularidades de la época. Es decir, por fuera del rito de iniciación, pero mm, podrían haber ciertos elementos que conmemoraran ese momento perdido, elementos que lo conmemoran o que lo recuerdan, pero al mismo tiempo elementos que muestran su transformación. Los tatuajes en la época actual. Todos los adolescentes, bueno, ya actualmente porque los tatuajes los hacen los adolescentes, los comienzan a hacer los adolescentes hace ya hace ya unos cuantos años, entonces hay muchos adultos ya tatuados. Pero es una característica de la adolescencia, tatuar su cuerpo, ¿no? Dejarle una marca que es un dibujo generalmente en la actualidad. Acá dice Jimena Garibotti, pensaba en los cortes. Sí, los cortes, exactamente. Los cortes es tal vez el signo más llamativo o más elocuente de, de algo que tal vez se arrastra del pasado, de esos ritos de iniciación donde el corte era una de sus particularidades, podía serlo, pero si no era el corte tal como se cortan las adolescentes, de todos modos era un, alguna herida en el cuerpo que deje su cicatriz.
Eh, ¿qué muestran los cortes en la actualidad? Un dolor que es vivido con alivio en las adolescentes, un dolor que no es vivido con sufrimiento, un dolor que viene a ser la solución ante un sufrimiento, que es un sufrimiento que no se puede expresar, dicen ellas, un sufrimiento que no se puede manejar, que no se puede controlar, es decir, un desorden a nivel corporal que sienten en el cuerpo y que se manifiesta con angustia, con pánico, con ansiedad, son los términos, y que el corte viene a paliar. Y sabrán, recordarán que el dolor produce alivio, que la visión de la sangre produce alivio porque tienen la sensación de estar drenándose algo que no puede drenarse de otra manera. Y daría la impresión, porque no es como el rito de pasaje, que es un momento puntual, que puede durar horas, días, semanas, pero es un acontecimiento, un acto que como tal instaura un antes y un después. Antes era niño, después del rito no se es más niño, se pasa a ser un adulto. ¿Qué muestra el corte en los adolescentes, sobre todo en las mujeres adolescentes, pero ya se ha expandido también a los varones? ¿Qué muestra el corte como síntoma de la época? Una insistencia, una repetición, una deliberación, por supuesto. No es un síntoma tampoco como el síntoma freudiano, algo que me excede, algo que no puedo controlar. El síntoma contemporáneo en las adolescentes es deliberado. Es ante un problema lo soluciono con un comportamiento. Ante algo que me angustia, que no puedo expresar, que no sé cómo decir, lo soluciono de manera infructuosa con un comportamiento. ¿Y por qué infructuosa? Porque se repite, porque necesita volver a producirse y va dejando marcas en el cuerpo. Conocen las autolesiones, tienen características muy precisas que no se corre riesgo, no hay peligro, no se lastiman, no es un intento de suicidio. Son superficiales. Entonces va dejando marcas que van quedando como inscripción, da la sensación de algo que no puede terminar de inscribirse, ¿no? Es la marca de una inscripción que no puede terminar de inscribirse. Y eso pasa en la adolescencia, que es producto de un ablandamiento de la solidez simbólica, cuya característica principal las daban estos ritos de iniciación en sociedades muy homogéneas, con leyes muy precisas, comunidades muy solidarias entre sí. Después podían hacer la guerra a la de al lado, pero entre sí muy eh, compactas. El, el nacimiento de la adolescencia, tal como lo trae Le Breton, coincide con, les decía antes, la Revolución Francesa, comienza, ¿no? La Revolución Industrial, el ascenso de la burguesía y por lo tanto la implantación del capitalismo, ¿no? Del sistema capitalista liberal que es responsable ese sistema de la caída del ablandamiento de las sociedades, es decir, de las sociedades sólidas, uno podría estar de acuerdo o no, pero así sean las repúblicas antiguas, romana, griega, eh, el sistema feudal de la Edad Media, las monarquías, eran sistemas de una gran solidez, con sus
leyes muy precisas, que por supuesto dejaban al margen de los beneficios a una enorme cantidad de personas, ¿no? Eso era indudable, era así, ¿no? Y las clases bajas eran muchísimo, tal vez muchísimo más importantes que que en la actualidad. Y con falta de leyes y de derechos para, por ejemplo, los niños, donde podían trabajar 12 horas, 16 horas, eh, sin inconveniente. No solo los adultos, sino también los niños. Pero las sociedades liberales, capitalistas, van produciendo, entre otras cosas, entre otras tantas cosas que producen, según Le Breton, la noción de adolescencia. ¿M? La, la franja etaria de adolescencia, que no existía como tal previamente. Con la particularidad, y esto lo pueden observar, es una evidencia, con la particularidad de que cada vez comienza más temprano y cada vez termina más tarde. Es decir, es un momento que sigue siendo de pasaje, que no es un momento eh, de, de consagración de algo, ¿no? La adolescencia no se consagra como tal, aunque actualmente uno podría pensar que un poco sí, e incluso que la sociedad se vuelve un poco adolescente en su conjunto. Por ejemplo, una característica de cuando no existía la adolescencia. Las sociedades que tenían muy delimitadas, muy delimitada la violencia, ¿no? Muy delimitada, muy eh, circunscripta a la guerra, por ejemplo. Las sociedades, por sobre todo, eran guerreras, ¿no? Eran, ¿sí? Conquistadoras, imperialistas, lo que fueran, pero la violencia estaba muy delimitada, con sus códigos muy precisos. ¿M? Y la agresividad como tal se satisfacía allí. ¿M? Y el adolescente que no existía, porque existía el joven, iba muy rápidamente a la guerra, ¿no? Saben que estaba la famosa infantería, por ejemplo. Infantería que son en los ejércitos los que van adelante, son los infantes, ¿no? Los más jóvenes. Entonces los adolescentes, que no eran adolescentes, que eran, se habían salido de la pubertad, se incluían en un espacio de violencia muy reglado, ¿no? Es lo contrario de lo que vemos ahora. Por supuesto que las guerras siguen existiendo. También, por supuesto, que con reglas mucho más difusas, ¿no? Y códigos mucho más difusos. Pero también, y no solamente eso, sino que la violencia, por ejemplo, en la adolescencia, tiene la particularidad, y se lo llama ya desde hace un cierto tiempo, desde hace bastantes años, la violencia por diversión, ¿no? La violencia inmotivada. Una de sus características, una sí, de sus manifestaciones, y que no hace y no data de hace tantos años, data de hace 50 años aproximadamente, es el bullying. El bullying también es un fenómeno que no es no de la historia de la humanidad, ¿no? No forma parte de la historia de la humanidad. Nace como tal y es estudiado en un momento muy preciso en 1970 y pico, 75 creo. Y es estudiado por sobre todo en Noruega por un pedagogo que se llama Always, Dan Always. Noruego, sueco, algunos dicen que noruego, creo que tenía la doble nacionalidad.
y se estudia como la violencia dentro de las escuelas como el lugar donde se crea, ¿no? La escuela como tal crea entre otras características, la franja etaria de la adolescencia. Y adentro de esas escuelas surge un fenómeno que es la violencia por diversión, llamada también bullying o acoso escolar, bullying como acoso escolar. Voy a decir algo que se me pasó. ¿Puedo preguntar, profe, algo sobre el bullying? Por supuesto, sí, 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 por Ah, supuesto. ¿qué tal? Em, sí, yo tenía como el bullying que era algo también muy de Estados Unidos, pero bueno, no tenía este dato de Noruega. Lo que quería preguntar es más allá del país, si es aplicable ese concepto a cualquier sociedad o a cualquier país. No sé, pensando que acá generalmente, si bien existe, pero hay algo como de que a veces el apodo, como que, o cierta no sé, señalamiento a un compañero lo hace como parte del grupo desde ese lugar. No sé si se entiende. Sí, sí. En este libro, que el mío, el de bullying, Nini Cutting, se llama no solo esos tres nombres, sino trayectos del padre a la nominación, es decir, el trayecto de la noción del padre al nombre como tal, al predominio del nombre como tal. Bullying es una palabra, por supuesto, de origen anglosajón, nace en Inglaterra con otro sentido. eh, Creo que el primer sentido era positivo, hace muchos años, venía de bull, de toro, estaba ligado a lo agropecuario, entiendo, después pasa a torear, a acosar, adquiere el sentido de acosar. Y si bien nace, el término es anglosajón, el estudio del bullying como fenómeno se estudia en los países escandinavos, por supuesto es un fenómeno global. Pero no solo es un fenómeno global, sino que el nombre bullying, y ustedes pueden corroborar, actualmente ya se ha desplazado del ámbito escolar al ámbito familiar, al ámbito mediático, al ámbito político. Y el presidente incluso habla de que le hacen bullying o que le hicieron o que él hace bullying. Es un nombre que se desplaza su significado con la misma connotación de acoso y de violencia, pero ya por fuera no queda circunscripto al ámbito escolar, ni siquiera circunscripto al ámbito de la adolescencia, por supuesto. Eh, Cuando comienzan a estudiarlo, lo comienzan a estudiar en la escuela, pero también en la escuela primaria, por sobre todo en la escuela primaria, como un problema de los niños. Luego, por supuesto, se extiende a la escuela secundaria y luego salta por fuera. Pero es una violencia por diversión. Y es una violencia, es cierto que con sus características muy precisas, el bullying requiere de tres elementos: el acosador, el acosado o víctima y los testigos. Es decir, si no hay testigos que avalen o que al menos presencien la situación de acoso, el bullying como tal no tiene sentido, según los estudiosos. Tiene la particularidad, como los cortes, de que no es un síntoma en el sentido de no puedo dejar de hacerlo, es deliberado. ¿M? Es deliberado y el que acosa tiene
tiene el objetivo de dañar, pero ya no el cuerpo de la persona, que también puede dañar el cuerpo, puede dañarlo el cuerpo. Busca dañar el ser de la persona, lo más propio de la persona, el rasgo que lo diferencia, ¿no? Sos latino, sos pelirrojo, sos feo, sos petizo, sos negro. Lo que lo caracteriza, lo que lo particulariza, ¿no? So, bueno, no es la pelea de agarrarlo en la esquina y molerlo a golpes, como también pasa. Es ir en detrimento del ser de la persona, pero que puede ir acompañado, por supuesto, de un daño físico, ¿no? Pero hay mm, s- una búsqueda insidiosa de menoscabar el ser de la persona, ¿no? Y luego está la forma más actual, que ya tiene muchos años, pero tiene menos años que el bullying cuando nace, que es el ciberbullying, ¿no? Que es el acoso por internet, enviando mensajes, enviando fotos, enviando videos o enviando mensajes, con la particularidad de que es exponencial la cantidad de testigos que va a tener, ¿no? Y el objetivo es que los testigos se regocijen de eso, ¿no? Que al mismo tiempo pueden eh, volverse acosadores en el sentido de reenviar, ¿no? En el acto de reenviar y difundir a su vez ese mensaje, ese video, esa foto. Entonces ven características que se extrapolan de sociedades donde no existía la adolescencia, comportamientos donde no existía la adolescencia y donde esos comportamientos estaban por sobre todo enmarcados, porque la guerra siempre es guerra y siempre es violencia y no es lindo, no es bueno, pero estaba enmarcado en un ámbito simbólico con fines determinados. Y el corte, por llamarlo de alguna manera, en el rito de iniciación era un acontecimiento festivo, que inauguraba la terminación de algo y el comienzo de otra etapa de la vida. Es decir, muere un- una forma del individuo para nacer otra. En cambio, la adolescencia aparece como un momento de transición que se sabe cuándo comienza, que comienza con la metamorfosis de la pubertad, con el cambio psicofísico en el cuerpo, pero no se sabe cuándo termina. Entra el que ya no es puber en un estado de incertidumbre, ¿m? o de transformación y de desarrollo que tiene que terminar en algún momento. En la época de Freud terminaba en algún momento. Y en ese sentido, la función de los tutores, de los profesores, y por eso veíamos la vez pasada la importancia de la escuela en ese sentido, que al mismo tiempo había creado la noción de adolescente, acompañaba al adolescente a encontrar el propio sentido de su vida, ¿no? En vocaciones, en gustos, en parejas, etcétera. La descripción que hace Freud
de ese adolescente es durante el siglo XX. Es un adolescente que él estudia es el adolescente de finales del siglo XIX y hasta el 1940 como mucho, porque él muere en el 38. Es el adolescente de principios del siglo XX, donde aún si bien había comenzado ya el declive simbólico de la autoridad, era un declive que era muy lento, ¿no? Muy lento. Hoy en día tenemos adolescentes en las escuelas que se burlan de los profesores. Ya el bullying que era entre estudiantes hoy es a los profesores, que no son considerados de ninguna manera figuras de autoridad. Se, los chicos hacen memes de la maestra, de la profesora, del profesor, agreden a la maestra, al maestro, al profesor, a la profesora, lo mismo los padres agreden a esas figuras que ya no son figuras de autoridad. Y paralelamente el adolescente entra en un sinsentido, ¿no? Ese sentido que era tan claro, ni hablar cuando no existía la noción de adolescencia y que perdura durante un tiempo cuando el adolescente es el adolescente freudiano, eh, se pulveriza en la medida en que también se pulveriza el orden simbólico, en que se pulveriza la noción de autoridad. Y el adolescente entra en una deriva, primero, de lo que llaman algunos autores la adolescencia prolongada, no se sabe cuándo termina, y por otro lado, la sensación de falta de sentido en la vida, ¿no? Es decir, esa brújula que tenían anteriormente no la tienen. Lo que tienen es una autobrújula, ¿no? La brújula de sí mismo. Se pasa de relaciones asimétricas donde la figura de autoridad que había sido el padre, que es asimétrica, la del Edipo, es reemplazada por la del profesor o maestro, que es asimétrica, a relaciones horizontales, donde los interlocutores son los mismos adolescentes, son los pares, e incluso cuando el padre es un interlocutor, es un semejante. Hoy en día el padre no tiene la función de la ley, del que legisla, del que reta. El padre es un semejante, ¿no? Que ayuda, que acompaña, que incluso quiere parecerse al hijo, ¿no? Que hay muchas veces mm, una confusión no se nota tan claramente la brecha generacional. Y por otro lado, aquello que el padre o profesor transmitía como saber en una relación asimétrica y que la escuela era un lugar de transmisión de saber, en la actualidad, y ya desde hace bastantes años, ese saber no está más en manos de esas figuras que tampoco existen, como representantes, ¿no? Como categorías. El saber está en ellos mismos, en el objeto que ellos tienen a su disposición, que es el celular, con Google, las aplicaciones, la inteligencia artificial ahora, y donde ese saber en todo caso lo tienen ellos y se lo transmiten a los padres, que no lo tienen. Eso también lo podrán ver. eh,
No hace falta salir de la casa para corroborarlo. Es decir, el adulto sabe mucho menos que el hijo. Y lo que sabe el adulto al hijo no le interesa, que es que el adulto se lo transmita, porque prefiere buscarlo en el chat GPT. O en el saber que le dan los influencers de TikTok, que son de su generación. O en el saber que le dan los influencers de otras aplicaciones, de blogs propios donde se congregan. Profe, ¿y quién pasaría a ocupar ese lugar o de autoridad o sea, que entiendo se perdió de los referentes, padres, profesores? em, Porque entiendo que, no sé si entiendo bien, que es fundamental también para la construcción de la identidad una oposición, no sé, esa autoridad o no sé si estoy correcta. Es, es fundamental, es fundamental. Podría ser fundamental, pero puede no estar, puede no existir. Eh, puede haber también llamados al Padre, ¿no? Por ejemplo, la religión judeocristiana. Hay una, ahora no sé, el Papa, este parece un poco más desdibujado, pero tuvimos un Papa que quería, ¿no? Poner a la religión en el centro mm, de la cultura como solución, con razón, ¿no? Como solución, ¿no? Y llamaba, no sé si conocen la encíclica La Juventud, creo que se llama, que era del Papa Francisco, se ocupaba que es maravillosa, yo la leí, es maravillosa, eh, de tratar de agruparlos para que encontraran un sentido, y no solo un sentido religioso, no solo estaba la salida en Dios, pero una figura representante del Padre, ¿no? O de Dios, Padre, que hacía un esfuerzo por concentrar en una relación asimétrica a los jóvenes en torno de deseos, de sentido, de que no bajaran los brazos, de que no se droguen, de que etcétera. Está el fundamentalismo islámico, que es un verdadero llamado al padre, ¿no? Y un reclutamiento de figuras de autoridad a jóvenes y adolescentes para que en nombre de Alá y de una vida mejor en el más allá, mejor y con todos los goces del mundo, se sacrifiquen, ¿no? Está el narcotráfico, que tiene líderes con características, no sé si patriarcales, pero sí de liderazgo y de querer y de una relación, por supuesto que asimétrica, ¿no? El traficante no es lo mismo que hace el narcomenudeo, pero el joven que está en el narcomenudeo tiene como referencia a ese. Entonces, esas figuras necesarias encuentran la manera encuentran, se manifiestan o están representadas ya no por la figura del padre, ya no por la figura del profesor. Eso seguro que no. Eh, el padre es alguien que no puede hoy en día retar a su hijo, porque el hijo lo puede denunciar. Después, por supuesto, que existe, como bien decía Freud, la pulsión que busca satisfacerse y que en cuanto los diques se rompen un poquito, se satisface y entonces que lo matan directamente al nene, ¿no? ¿No? Porque ya pasa eso. O lo muelen a bifes al nene, a la mujer, etcétera. Pero como política, como
sentido sentido en el sentido de lo que se busca, lo que se espera es que no haya ningún tipo de castigo, que más bien sea que se escuche al niño, los derechos del niño y los deseos del niño y eh, lo que él desea. Sí, ahí, hola, ¿cómo estás? O sea, te quería hacer, estaba pensando, Adriana, ¿no? ¿te escucha? Sí, pero no Ah, tenés, estás con usuario de Zoom hoy. porque estoy Adriana. Sí, registrada. sí, sí. Sí, perdón. No, pensaba en esto que hablabas antes de la patria potestad, que creo que cambió, ¿no? En lo que es la También ley. cambió en la ley, por supuesto, sí. Se llama, creo que responsabilidad parental ahora, ¿no? Y entonces se Claro. pone mucho más énfasis en todo lo que son eh, Los derechos compartidos. los derechos compartidos y no tanto en esta cuestión de los deberes que tiene el padre con respecto a los hijos, ¿no? Claro. Sobre todo el padre ya no tiene la patria potestad. Antes tenía la patria potestad. Claro, claro. Después, ¿no? Se compartió con la mujer y hoy ya en cualquier momento va a ser la patria matestad. Sí, 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 sí. O del niño, la patria del O niño. del niño, claro. Claro que Pero sí. como desde la legislación eso fue cambiando, ¿no? Y bueno. Claro, claro que sí. Sí. Ujú. Sí, sí. Son todas las transformaciones que uno ve y que se han modificado a nivel de la ley, no solo a nivel de un consenso social que, bueno, que es evidente que es así. Se han modificado a nivel de la ley. Las posiciones sexuadas, sin juzgarlo, pero la bipartición hombre-mujer, eh, que después podía haber homosexualidad y incluso en la Grecia antigua la homosexualidad formaba parte de la formación del varón. Cuando el tutor, que no era el padre, el puber pasaba a manos de la sociedad política del Estado, eh, en esa formación, sí, en esa formación muy rigurosa que se hacía sobre el psiquismo, el intelecto y el cuerpo, por sobre todo, del joven, la homosexualidad formaba parte de de ese momento, pero después tenía que ocuparse de tener un matrimonio para reproducirse, para tener la potestad sobre los hijos, etcétera. Eso también se ha modificado. Y no solo por el avance del feminismo forma parte de esa grieta que se produce, que es la caída del patriarcado, aunque el feminismo lo denuncie, pero que ha caído, ¿no? Y entonces también los sexos y los géneros ¿no? se entran en esa misma lógica de la adolescencia. Pueden transicionar de uno al otro, puede haber muchas formas, LT, GB, etcétera. Lo que Sigmund Bauman llamaba las características contemporáneas de la sociedad líquida, ¿no? Cuando las sociedades se ablandan, ¿no? Cuando las sociedades fuertemente organizadas, incluso con las democracias, incluso con las repúblicas, pero que tenían un componente simbólico muy sólido, se van ablandando conforme el capitalismo eh, y la ciencia y la tecnociencia van ganando terreno, ¿no? Entonces tenemos esas características. Tenemos la característica del niní, que también es una categoría que no es de toda la vida, que nace a fines del siglo XX, creo que en los 90, creo que nace en España como tal, el nombre Nini, ni estudia ni trabaja. ¿Por qué? Porque
la escuela y la formación, que cada vez es más extensa, conforme el adolescente se extiende, es conforme a la extensión también de la formación profesional, ¿no? Y al mismo tiempo el retraso en la entrada al mundo laboral. Antes se terminaba la escuela secundaria y se podía hacer un oficio, o incluso no existía la escuela secundaria. Ahora a la formación superior de grado se le tiene que añadir el título de posgrado y al siguiente título de posgrado, etcétera. Entonces se retrasa la entrada en el mundo laboral y por lo tanto se retrasa el mundo de la adultez. Y en ese sistema están aquellos que están incorporados al mundo del trabajo, que se pueden incorporar al mundo del trabajo, y aquellos que son expulsados del mundo laboral y del mundo de formación también. Es decir, que abandonan la escuela secundaria porque tienen que salir a hacer changas o porque tienen que trabajar, abandonan la escuela, la universidad, entonces no pueden tener una profesión y eso es en detrimento de las posibilidades de conseguir trabajo. Una franja enorme de adolescentes no estudian ni trabajan, ni estudian ni trabajan. Eso es lo que significa la sigla NINI. Ni estudian ni trabajan. Una franja enorme en el mundo, enorme. Pero al mismo tiempo ellos, los adolescentes o los jóvenes, lo utilizan también como nombre que los representa. Y pueden armarse foros, blogs, páginas de aquellos que ni estudian ni trabajan, donde están incluidos los que desean pero no pueden, los que buscan pero no encuentran y los que no quieren, los que se desconectan de ese mundo. Y entonces el adolescente se eterniza. Es decir, que la adolescencia, más que un momento eh, natural, digamos, entre niño, adolescente, adulto y adulto mayor. El adolescente es una creación social, es una creación social a partir de, sobre todo, sistemas políticos y económicos, ¿no? Que van eh, transformando al ser humano, eh, otorgándole distintas fases en su desarrollo, ¿no? Y de hecho, y se los decía la vez pasada, no existía hasta hace poco tiempo la clínica, y ahora hablamos de la clínica psicoanalítica o de la clínica, si quieren, terapéutica o psiquiátrica sí, pero menos, de todos modos, de la adolescencia como tal. Y tampoco había una clínica psiquiátrica de la adolescencia. Había desencadenamientos psicóticos, por sobre todo la hebefrenia, una forma de la esquizofrenia en la adolescencia, o a partir de la pubertad. Pero no existía esa clínica. Esa clínica existe cuando existe la noción. Y esa clínica existe porque el adolescente se encuentra complicado. Pero también el adolescente es el primer consumidor y es el primer cliente del sistema capitalista. Es el principal cliente. Es el que más compra. Es el que más compra, el que más quiere por lo menos comprar, consumir.
Profe, Entonces, podríamos decir, sí, depende, perdón, del capitalismo del mercado, que la tendencia sería que va a seguir avanzando, no sé, a la niñez, digo, también ofreciendo productos, no sé, que el celular cada vez lo usan más chiquitito, a los 10, a los 11, podría suceder eso, ¿no? y no solo eso, sino que la niñez se desarrolla antes. El niño y la niña se desarrollan antes. Las niñas, ¿no? La aparición de la menstruación es ¿no? Es el momento claro de pasaje, de inicio de la pubertad. Eh, ya se conocen datos de que la pubertad empieza antes. Antes, hace unos años, era a los 12, 13 años, 13 años, sobre todo 13, 12, 13, 14. Ahora a los 10 años empiezan a. Entonces, la incidencia del discurso también lo acelera ese cliente que no es, que es el niño, pero es el niño que busca emanciparse, ¿no? Es el niño que quiere parecerse al adolescente, es decir, utilizar los objetos técnicos de la adolescencia. No es usar el celular para jugar a jueguitos, es más bien usar el celular para ver TikTok. Bueno, y después hablan de qué sé yo, la pornografía que se empieza a ver de mucho más temprano, etcétera. Un mundo que muchos desconocemos que hay en Internet. Y el capitalismo, sí, se dirige a los niños, pero se dirige al niño que quiere volver adolescente, que el capitalismo lo quiere volver adolescente. A la niña le ofrece ropa de mujer, no de niña. Y, perdón, donde se ve claro eso, yo lo estoy viendo muchos en el tema de todo lo que es el ofrecimiento del skincare, el cuidado de la piel y demás, ¿no? En chicas que son hiper chiquititas, ya imponiendo esta cuestión de la limpieza, yo no sé si está bien o no, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como nenas chiquitas están con este tema de obviamente vendiendo un montón de productos que además son caros y demás, pero A eh, las niñas se les ofrece la crema y a las adolescentes ya se les ofrece hacerse colágeno, bueno, botox. claro, A un adolescente que no puede tener más linda piel. sí, sí, totalmente. Una joven de 20 años, 25, la piel no puede ser más linda a esa edad, no hay deterioro del cutis a los 20 años ni los 30 años. Pero es Pienso cierto, también como generación, o sea, en mi generación, cuando yo tenía 15, 16, que era el momento también que estaba esto de, no sé, Rebelde Way, alguna cosa, me acuerdo que la Lopilato se había hecho las tetas y era como fue el boom en ese momento que todas las que cumplían 15 o 16 o bueno, 18, les pedían como a su familia, nada, para hacerse esa operación que está por ahí en ese momento, o sea, y no sé, eran, ni siquiera algunas no habíamos desarrollado todavía como para decir a ver si, no sé, algún tipo de decisión. Y pienso si, no sé, siempre suelo pensar, porque yo soy profe, trabajo con adolescentes, si el abordaje no es volver siempre a esto como, no sé, una nena de 9 que hacía hacer un skincare, porque hay una familia que algo ahí también hay un límite desordenado, o sea, porque creo que para acompañar, para encuadrar, o sea, hay que poner límites, no hay otra manera. Y después pienso en el TikTok o lo que sea, y si, no sé si los gobiernos no regulan eso, también es muy difícil, digo. Pienso en la familia, pero también con la ayuda de lo estatal. No sé, creo que China tenía ahora alguna regulación sobre los influencers que no podían dar tal o cual información, pero siempre si pienso en soluciones es eso, o sea, hay que volver de alguna manera o tratar de reencuadrar o limitar para contener, ¿o no? muy difícil concebir que la familia como tal, la nuclear que se creó, que nació, que no es de toda, que uno cree que siempre fue así, pero porque uno nació dentro de ese tipo de familias. Es decir, padre, madre, hijos.
no existía en la Edad Media, no existía en la antigüedad como tal. Las familias eran por conveniencia y los hijos estaban al cuidado de otros. Es muy difícil pensar que esa familia, esa forma familiar que existió durante siglos, unos 2 siglos o 3 siglos, menos de 3 siglos, eh, tienda a desaparecer como tal. Es muy difícil de concebirlo, ¿no? Hoy en día, las familias recompuestas ya son más que todos los días. Las familias de madre con hijo que no tiene padre, y no porque lo del hombre la dejó, sino porque no tiene padre, porque decidió tener un hijo con inseminación permanónimo, o de alguien, pero que no le pide que sea el padre, que también. Es decir, la familia entró ya hace mucho tiempo en otra categoría y buscar el límite o achacarle al padre que no pone límite cuando el padre tiene la misma función que la mujer, que la madre, el hombre que la madre, es decir, que tiene las mismas obligaciones ahora, hoy en día, porque la madre trabaja tanto como él. Es pedir algo que por ahí no es posible. Es como pedirle al profesor que ponga orden en el aula. Si no puede hacerlo. No puede hacerlo ni existe, no existe esa posibilidad. Y más Como vos bien, decías, Damasia, en la clase anterior, ¿no? Que ya ese lugar se ha perdido, eso de la simetría, esto de la autoridad, ¿no? Porque incluso a los padres, al menos yo en la experiencia que yo tengo en las consultas, están muy desorientados, digamos, con esto digamos, cómo ejercer un cierto límite, ¿no? ¿Qué hago? Te preguntan, ¿no? Es como muy común esto de escuchar, no sé qué hacer para ponerle un poco de límite, están como, no, se ve tampoco eso, al menos lo sabe que yo el veo. profesor qué decirle, o la maestra, o la psicóloga, o el terapeuta. Porque aparte, uno está me acuerdo en una época, había un niño en la calle, en un bar que gritaba y cualquier adulto lo retaba. El de la mesa al lado lo retaba y la madre decía, escuchá a la señora, hoy no podés abrir la boca, te mata el adulto, el niño, el vecino. Claro, Tenés que ¿cuántos dejar que hay padres grite. que les pegan a los profesores, ¿no? Que Ay, se ve mucho esto, cuando los desaprueban o algo, van y les pegan. está estallado esa función. Está estallada, no es que es pedirle peras al olmo, como se dice en el dicho, ¿no? Y en este lugar, ahí me pregunto, ¿no? Digo, como sé que acá no somos todos psicólogos, psicólogas tal vez, pero yo me lo pregunto desde el lugar de psicóloga, ¿no? En este lugar de las autoridades que están como, este lugar de la simetría o de la pérdida de esta simetría y demás, bueno, ¿qué lugar ahí tenemos nosotros, ¿no? Cuando llega alguien a la consulta. Bueno, Muchas veces te miran, ¿no? ¿Vos qué sabés? ¿No? Más o menos es así. bueno, el primer dato es primero que la transferencia y la búsqueda de saber de en sí mismo es decir, que hay un saber que él tiene y que desconoce y que ayúdame a encontrarlo. Eso está muy desarticulado también, ¿no? Entonces, también se ve en el analista que sufre las mismas consecuencias. Las mismas. Eh, por ejemplo, hay una característica del adolescente que es describirte, le describe al analista, ¿no? Describe y describe todo igual, ¿no? Todo en el mismo nivel. Pero también es cierto que va porque lo mandan, va porque se lo piden, va porque
¿no? También es cierto que consulta, también es cierto que está muy mal, que cada vez están peor, que ellos dicen que están muy mal, no es que están muy bien. No es que a la caída del nombre del Padre viva la libertad, muerto Dios, todos somos libres. Hay un agravamiento que habría que pensarla a qué están vinculados, a qué está vinculado el agravamiento psíquico desde tan temprano, y ya no de desde la adolescencia, de la niñez, y de la niñez muy temprana, ¿no? Pero en la adolescencia la cantidad de suicidios que hay, la cantidad de intentos de suicidios que hay, la cantidad de internaciones psiquiátricas que hay, como nunca. Entonces, ¿qué es lo que estas características que produjeron al adolescente como tal y al mismo tiempo lo produjeron al adolescente en el mismo movimiento que destruyeron al padre, es decir, que se destruyó el padre, que el movimiento, que la sociedad y su sistema destruyen destruyen un tipo de organización social y familiar y cultural e institucional y política, emerge la figura del adolescente, pero es un adolescente que está, yo lo llamo en los libros desorientado, pero no desorientado porque no sé qué hacer y yo tengo que orientarlo, ¿no? O el maestro tiene que orientarlo. Está desorientado porque porque perdió una referencia. Uno se desorienta cuando pierde una referencia, ¿no? Cuando pierde las referencias, las que tenían, esas fundamentales que decían recién. Y pero ahí el referente no perdió también esa capacidad de ser referente. Claro, claro, claro. Claro, no es que se revela ante la referencia, que es lo que pasaba con el adolescente tradicional. Se revela ante la referencia, ante el padre, ante el profesor, ante el gobierno, se revela. Ahora se revela ante algo que no hay. Mm. Por eso está desorientado, porque es Consulta, una una rebelión. pregunta. Sí. Que me gustaría saber qué pensás del lenguaje adolescente. Entre los adolescentes tienen un lenguaje muy particular, totalmente encriptado, y en análisis uno lo escucha en ellos, hablan de una manera que uno no sabe qué están diciendo. Y uno tiene que estar preguntándole qué significa. Bueno, están nominando de una manera, bueno, a casi todo lo que, lo que quieren manifestar. No sé qué pensás de esto. Que como nunca es un mundo, es como no se revela frente a otro, ni se agarra de un otro de autoridad que le guste, líder, lo que sea, eh, se reagrupan entre ellos. Las relaciones son horizontales. Vamos a ver la próxima, eso. Hay un predominio de la relación horizontal y cerrada, ¿no? Y entre su producción está el lenguaje, un lenguaje propio, un lenguaje de ellos, que lo vieron en la serie Adolescencia, seguramente todos. Esa famosa escena del padre con el chico que le dice, vos no entendés nada de los signos de Internet. Igual eso no se repite un poco, creo que todos en la adolescencia tenemos como un código común con nuestros pares, digamos. Sí, pero es cierto, pero acá Carla dice algo muy preciso, que es que se modifica el lenguaje, no es Mm. que nos gustan determinadas cosas el lenguaje se modifica, pero no es que se modifican, que usan palabras que existen
que eso es bueno, muy de todo, por ahí de todas las épocas, se ponen de moda, me acuerdo hace unos años era claramente, me acuerdo que los escuché claramente. Ahora la palabra es literal, ¿no? Literal, pero son palabras que existen en el diccionario, que ellos la usan, qué sé yo, como nacen y en mi época eran otras, qué sé yo. Embole, qué sé yo, era la palabra embole, era. Pero son palabras que existen en el diccionario. Lo que decía Carla recién es que se inventa un lenguaje, y eso vamos a ver la próxima, ¿no? Propio, propio de la época, y vamos a ver con qué se vincula. ¿M? Ok, ¿Con qué está vinculado esa creación del nuevo lenguaje? O sea que esto de la invención del lenguaje es nuevo. Sí consideras que es nuevo y es distinto a lo anterior. Creo que sí. Por lo menos para mí es novedoso. Por ahí A mí me pasa que no me trae entiendo. un libro y me dice esto ya estaba, pero creo que hay una novedad. Y vamos a ver dónde está esa novedad, dónde emerge, dónde está el germen de esa novedad. Lo vamos a ver la vez que viene. Le llegaron, porque yo mandé un mail, le llegaron, ¿no? Un mail que yo les mandé. no, a mí ¿A no me quién? llegó. A A mí me vos. llegó con la bibliografía, ¿no? Un pequeño resumen y la bibliografía. Ah, Silvina, yo tengo mal tu mail, o me lo rebotan. A ver, ¿Cómo es tu mail? email es scarbone@sociales.uva.ar. No, no tenía esto. Social. Todo con minúscula, ¿no? Porque Todo tenía con uno minúscula. que Sí, sí. scarbone@sociales. Bueno, ahora te voy a enviar el que envié. Bárbaro, muchas gracias. Igual es muy breve, pero está la Ok. bibliografía, y ya después ya sé que te agendo. ¿Y alguna Bárbaro. más recibió? Los demás sí recibieron. Sí, una consulta, ¿a las grabaciones se puede acceder Sí, por eso ahora hay tan poca gente, porque pueden verlo ah, diferido. ¿cómo hacemos para, Ay, digamos, eso por no sé, entrando? eso no sé. Mandan un mail. A mí me llegó un mail con el link diferido, ¿eh? Ah, le El mail escriben del a la CEP. Ah, persona donde se escribieron, si no. bueno, gracias. A ver si te mandan el A chat de donde este mail. ustedes se escribieron les piden el link. Yo eso no lo tengo yo. Pero lo piden y se los envían. Pero claro, incluso pueden venir a la clase y verlo después también. Pero vengan porque es horrible si tengo que hablar sola. Puede llegar a pasar. Eh, Glenda, cursos. Ahí está. Glenda lo manda. Cursos cep@unsam.edu.ar. Cursos cep. Ahí lo pueden pedir. Cursos con ese cep del Centro de Estudios Psicoanalíticos @unsam.edu.ar para que les pasen el link del diferido. Bueno, un placer. Nos vemos el jueves que viene y yo les voy a enviar nuevamente la minuta y Silvina te envió también la anterior. Bueno, muchas gracias. Bueno, No, muchas gracias a gracias. ustedes por estar, Gracias. ¿eh? Chao, hasta Gracias. luego. Chao. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto, hasta el jueves.